Buenos días, nosotros somos el equipo 4, el cual está conformado por los integrantes Gabriela Rendón, Daniel Ocampo, Suyin Chang y su servidor Pablo Romero. Hoy les vamos a presentar nuestro proyecto llamado Conexión, el cual fue un reto para nosotros debido a factores como la nueva metodología de trabajo virtual por la situación actual del COVID-19 y la escasez de información de la zona intervenida, siendo de los primeros análisis que se desarrollaron en Xochitlán y, para ser más específicos, en la colonia 3 de Abril. Se decidió dividir el proceso de investigación en 6 rubros para describir las fases por las que se desarrolló el proyecto, siendo los siguientes: 1. Explorar, el cual nos explicará el contexto de la zona. 2. Englobar, acotar la información obtenida. 3. Sentir, interpretar la visión de las personas involucradas. 4. Recuperar, intenciones del proyecto. 5. Interpretar, los factores a tomar en cuenta para redondear la propuesta. 6. Crear, donde se explica a detalle la resolución del proyecto. Explorar. Xochitlán de Vicente Suárez, perteneciente a la Sierra Norte Oriental de Puebla, es uno de los 217 municipios que conforman al estado, siendo reconocido culturalmente a nivel regional. Este municipio se encuentra al norte con el municipio de Soquiapan, al oeste con Zapotitlán de Méndez, al sur con Xochiapulco y al este con Neusontla. Para ser más específicos con la zona, la localidad abarca un área total de 78.20 kilómetros cuadrados, donde pertenece la colonia 3 de Abril, lugar de estudio, localizada en la primera sección del municipio, intersectándose a su vez con la carretera interserrana, vialidad de importancia para la conexión de toda la región. Xochitlán de Vicente Suárez, que deriva de náhuatl Xochitl, que significa flor, y tlán, que significa lugar, lugar entre flores. Además de este significado, parte de su historia es que fue nombrada así en honor al cadete y niño héroe Vicente Suárez Ortega. Esta localidad es culturalmente abundante, reconocida por la festividad patronal, que en este caso celebrada el 26 de agosto a San Bartolomé Apóstol, que representa de manera ancestral a esta localidad. Xochitlán se encuentra a una altitud promedio que va de 1000 a 1200 metros sobre el nivel del mar, presentando un clima cálido templado la mayor parte del año y una temperatura extrema promedio que va desde los 5 grados hasta los 32 grados. Enfatizando de manera más puntual sobre la localidad Vicente Suárez, tomaremos como referencia la capital del mismo estado. Podemos señalar que la distancia entre las dos es de 170 kilómetros, con un tiempo aproximado de 2 horas 50 minutos, tomando la carretera de Puebla a Córdoba y eventualmente incorporándose a la carretera interserrana, donde se encuentra la zona de nuestra investigación. Asimismo, la colonia 3 de Abril se encuentra a 700 metros de la zona centro de Xochitlán. Aún existiendo cercanía entre estas zonas, se puede observar que no existe relación entre ellas, debido a la falta de apoyo hacia la colonia, lo cual resulta preocupante para su gente porque no se sienten parte de la misma localidad. Las vialidades para llegar a la colonia 3 de Abril son la carretera interserrana, principal vialidad. Los accesos secundarios se encuentran en la calle Cuauhtémoc y la Fernando Montes de Oca. Estas nos permiten llegar al centro de Xochitlán. Esta última se intersecta a su vez con la calle Nicolás Bravo, que nos lleva a otro punto de la carretera interserrana. Las personas de la colonia, desesperados por la falta de ayuda gubernamental, deciden empezar a construir por cuenta propia, como lo fue la capilla que se encuentra en el punto más alto de esta, siendo para ellos muy importante esa edificación, pero resulta demasiado complicado el recorrido de la zona centro de Xochitlán a la centralidad de la colonia, que es la capilla. Además de observar el recorrido que realiza la gente para llegar a la capilla, debido a que la colonia tiene esta falta de infraestructura vial, se cuenta con andadores pavimentados en algunos puntos de la colonia, pero resulta curioso que, a pesar de que existen los andadores pavimentados, la gente realizó en algunos puntos su propia traza peatonal. Aunque estos son andadores de tierra y pueden llegar a ser peligrosos o poco agradables, son los recorridos que para estas personas son funcionales, por lo que fue bastante notorio el recorrido que se le debería tomar más importancia, ya que es su circulación peatonal diaria para llegar a los lugares de interés. Nuestro siguiente tema es englobar. Lo anterior nos llevó a acotar información obtenida de la colonia 3 de Abril, tomando como referencia una frase por el arquitecto Alejandro Aravena. Si hay algún poder en la arquitectura, es el poder de la síntesis. Cuando más complejo es el problema, más necesaria es la síntesis. Frase que decidimos tomar en cuenta por la colonia 3 de Abril. Existen demasiadas problemáticas, por lo que se tuvo que elegir una de las más importantes para resolver. Anteriormente se mencionó su cercanía con la zona centro y la falta de cohesión que existe entre ellas, y el tema de circulación fue el factor de estudio determinante, por lo que se percibió que no existe un fácil acceso hacia la colonia en este recorrido. Partiendo con algunos datos sobre Xochitlán, cuenta con una población de 2.745 habitantes,
Después pudimos notar que los demás datos y deficiencias existentes son sobre datos viables y urbanos. Lo que a mayor impacto nos reflejó son los siguientes. El 50% de sus calles están pavimentadas. Solo cuenta con el 2.6% de árboles situados en vialidades, así como el 27.6% de esas calles cuenta con banqueta. Retomando el contexto de la colonia 3 de abril, se sabe que no tuvo planificación por parte del gobierno. Como consecuencia, se dan accesos deficientes y los accesos que existen se encuentran en mal estado. Asimismo, carece de infraestructura, generando una sensación de abandono y deterioro en la colonia. Esto orilló a la comunidad a construir por su cuenta propia sin ningún tipo de planificación urbana debido a la necesidad de las personas por habitar la colonia, un problema constante en las comunidades rurales del país. Todo lo mencionado en este rubro nos llevó a trasladarlo hacia la perspectiva del colono. Nuestro siguiente capítulo es sentir. Para entender el hábitat en la colonia y redondearlo a una situación viable, tuvimos la oportunidad de contactar vía telefónica a un colono que relató la situación actual en la que viven como comunidad, junto con un aporte fotográfico. Faustino nos señaló que existe una falta de cohesión en varios aspectos con el resto de Xochitlán. A pesar de la cercanía con la zona centro, se ve reflejado que no existe una cohesión en la colonia hacia los demás. Refleja un poco de seguridad y deterioro por las calles. Actuales como vimos reflejado en los datos, muy pocas se encuentran de manera óptima para su uso. Entonces, se tomó en cuenta que necesitan un cambio de cómo se percibe y accede al sitio. En el tema de vialidades, así como de circulaciones y accesos, la colonia presenta deficiencias abismales para los colonos debido a que resulta bastante complicado el intentar llegar a los puntos de la colonia. Resulta poco viable el recorrido de la centralidad de la colonia, que observamos en el punto A, la capilla, y se percibió que no hay una conexión funcional hacia el punto B, el centro, donde encontramos un acceso improvisado con falta de infraestructura y seguridad. Por lo que fue conveniente intervenir el recorrido que nos lleva a la centralidad de ambos sitios, colonia-municipio, por ser de importancia para ellos debido a que ellos mismos trazaron ese camino, siendo un paso peatonal frecuente que los lleva a sus hogares y lugares de interés, aunque las condiciones no sean las más adecuadas. Notaron que crearon un acceso funcional. De esta manera nos permitió empatizar con la gente de la colonia para focalizar los problemas más necesarios para la resolución del proyecto. Continuaremos con el siguiente capítulo nombrado Recuperar. Como respuesta para la recuperación, se busca reactivar a la comunidad e involucrarlos en el proceso, así como recuperar el espacio deteriorado para conectar los puntos. Tomando en cuenta que estos dos puntos, la capilla de la colonia y la capilla del Señor del Calvario, son los más importantes de la colonia e incluso de Xochitlán Vicente de Suárez, decidimos intervenir un punto estratégico que conecte a ambas, además de que sea un espacio seguro para el ocio de la comunidad. Con base en la información obtenida, se plantearon los siguientes objetivos para la propuesta del proyecto. El objetivo general: diseñar un recorrido peatonal funcional, recreativo y óptimo que contribuya al mejoramiento del acceso existente para la seguridad de sus usuarios, con la finalidad de que pueda habitarse. Objetivos específicos tenemos 4. El primero: mejorar el sendero ya existente para lograr una accesibilidad óptima. El segundo: intervenir un punto estratégico de la colonia para crear una conexión entre los puntos de mayor interacción. El tercero: definir un espacio recreativo destinado a los niños de la colonia 3 de abril. Y el cuarto y último: interpretar la identidad y funcionalidad mediante los colores, además de sugerir materiales de caucho, ya que es un material accesible, económico y práctico para que su construcción involucre a la comunidad. El siguiente capítulo, llamado Interpretar. Dentro de la colonia ubicamos 3 puntos de referencia para la selección del predio a intervenir. Punto A, la capilla de la colonia. Punto B, la calle Cuauhtémoc, donde se encuentra nuestra intervención. Y el punto C, la carretera interserrana. Se puede observar en las imágenes de la zona a intervenir que el sendero está muy improvisado, lo cual genera peligro para el usuario. En el punto A, los palos de madera forman un acceso de escaleras que te dirige al punto C, donde podemos observar un sendero que se formó de forma natural por el recorrido de las personas. Se plantea intervenir los 3 puntos para hacer más agradable y seguro el camino de las personas, ya que el flujo peatonal sobre esta zona es alto. Se espera mejorar el sendero marcando un camino hecho con un sistema de trenzado de caucho, el cual dirige a la escalera elaborada de llantas.
A un costado de esta optamos por introducir un muro de contención elaborado igualmente con llantas, para evitar problemas futuros de deslaves. Para ofrecerle a la colonia 3 de abril un espacio interactivo, pensamos en incluir juegos infantiles integrados por un muro escalador de llantas, juegos elaborados igualmente con llantas y juegos pintados sobre un trenzado de caucho. La intervención ocupa un total de 111.9 metros cuadrados, divididos entre el área de juego con 94.4 metros cuadrados y el sendero con 17.5 metros cuadrados. Con el diagrama arquitectónico podemos ver cómo se relacionan las actividades del proyecto entre sí, partiendo del sendero trenzado de caucho a las demás atracciones. La paleta de colores se basó en la identidad de Xochitlán y en cada uno de los colores de acuerdo a su significado en la psicología, para crear un espacio creativo relacionado con la naturaleza y de gran durabilidad. Estos colores los proyectamos en el muro de contención, en las escaleras y en el sendero. Para los juegos, de igual manera, elegimos los colores basándonos en las actitudes que necesita un niño a la hora de jugar, como son la confianza en sí mismo, la valentía, el entusiasmo, entre otros, según el significado de cada color. Por el análisis de los puntos anteriores, se llegó a la resolución de esta investigación, dando como resultado la siguiente propuesta. Podemos observar una composición de espacios con material base caucho, el cual incluye los juegos y el sendero optimizado, creando así un acceso viable y generando un punto de encuentro para la colonia, tomando como referencia el proceso realizado en la capilla. Con la intención de representar la intervención, optamos por proyectar el plano de conjunto, donde se puede observar el contexto que rodea nuestra propuesta, como las viviendas, la calle y el sendero. Para comprender mejor los espacios, se realizó una zonificación por colores, clasificada por la zona de juegos, que está ubicada a un costado del camino de caucho, que te dirige hacia las escaleras de llantas junto al muro de contención. Para entender mejor la topografía del terreno, se representó un corte transversal, el cual muestra de manera pertinente los desniveles a los cuales nos presentamos. Se observa una pendiente del 16% con una altura máxima de 5 metros, la cual nos inquietó, ya que, como mencionábamos anteriormente, se encontraban unas escaleras improvisadas, dando un acceso muy inseguro. Como última fase, se estableció el costo total de los materiales con un total de 15,721 pesos. El sistema constructivo nos guiamos del Manual de Construcción y Mantenimiento de Muro de Llantas, escrito por el Banco Interamericano de Desarrollo. Después de la preparación del talud, debemos tener las herramientas necesarias escritas en el manual y el equipo de seguridad. Comenzamos con la excavación de aproximadamente la altura de 2 llantas y ancho de 1. Obtenido de la tabla de restricciones del muro, ocuparemos una cimentación simple con drenaje superficial. Esto significa un relleno de tierra compactada, que a diferencia de la base de las escaleras, se ocupará una cimentación compleja, es decir, un relleno de cemento y drenaje superficial. Para el acomodo de llantas en hilada deben ubicarse en forma de zigzag. Las hiladas superiores se van ubicando encima y se deben de ir desplazando hacia la pendiente existente, de 5 centímetros a 10 centímetros, con respecto a la fila anterior. Se hace el relleno respectivo de tierra y cemento y finalmente se le dan 2 manos de pintura a base de aceite por llanta. Para el sistema constructivo del piso de caucho, comenzaremos marcando el trazo del camino que queremos. Después se hace una excavación de 10 centímetros de profundidad y se rellena con tierra de la zona, apisonando hasta compactarla con el fin de nivelar el piso. Para la retícula de llantas, antes debemos cortarlas a la mitad y aplanarlas por un rato para posteriormente colocarlas en tiras.
formando una retícula donde van encimadas unas con otras. La decisión principal de utilizar llantas fue porque son económicas, además de que facilita la construcción obteniendo un diseño participativo por parte de la comunidad. Durante el desarrollo del proyecto encontramos que son ideales para proteger caminos y terrenos que son vulnerables ante deslizamientos, ya que poseen una alta duración y funcionalidad. Dadas las características de elasticidad del material de las llantas, el muro resiste los empujes impuestos por el terreno y se van adaptando al mismo, permitiendo la filtración del agua. Se planteó una zona de juegos pensando en la seguridad y supervisión de los niños, ya que el piso debajo de estos será de caucho y también será parte del juego, ya que sobre este se pintarán juegos como el avioncito, serpientes, escaleras, entre otros, además de que amortigua caídas, y el muro de contención como gradas donde se podrá descansar y supervisar. Con esta propuesta creemos como equipo que cubrimos las problemáticas pertinentes de la colonia 3 de abril. Con esta propuesta creemos como equipo que cubrimos las problemáticas pertinentes de la colonia 3 de abril, tomando como idea rectora el diseño participativo, además de tomar materiales reutilizables de bajo costo, dando una resolución accesible y funcional para los problemas viales de la colonia 3 de abril.